Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este primer tema de una serie que hemos llamado Me Serán Testigos. Quiero confesarles algo. Yo tengo de verdad gran expectativa de lo que podamos aprender estas semanas. Esta mañana oraba y yo le decía al Señor, dame la gracia para convertir un tema que a veces resulta muy plano en las iglesias, un tema del que poco hablamos, no sé si sabía eso. La gente quiere ir a las iglesias a escuchar temas motivacionales, quiere escuchar temas que hablen de la vida, que lo ayuden a ser mejor. Pero cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con compromiso que yo debo asumir, responsabilidad que yo debo tener por otros, son temas que despiertan muy poco interés en nosotros. Tal vez por esa idea siempre de llevar la vida en función a nosotros y no llevar la vida en función a otros, ¿no? Una de las cosas que me encantó de este tema y fue lo que me animó a tomarnos estas semanas para desarrollarlo, es que tiene que ver con la razón principal por la que tú y yo somos iglesia. La razón por la cual Dios un día nos llamó, por la cual Dios un día vino a nuestra vida y se reveló a nosotros, y no es otra que anunciar las buenas nuevas del Señor. ¿A quién? A toda persona. Usted y yo estamos aquí no solo para ser salvos y disfrutar de las bendiciones de Dios, sino que usted y yo estamos aquí y un día Dios vino a nuestras vidas y Dios hizo toda esa gran inversión de la que yo hace un momento les hablé, porque Dios tenía la firme intención, la clara intención de que tú y yo nos convirtiéramos en una especie de embajada del reino de Dios en la tierra, con la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas del Señor Jesús a todas las personas. Si buscamos algo que sustente eso en la Biblia, es Hechos capítulo 1. Es el momento en que Jesús, ¿sí?, se está despidiendo de sus discípulos, ascendiendo a la presencia del Padre, pero antes de irse Jesús le dice, quédense en Jerusalén, porque ustedes en Jerusalén deben esperar la promesa del Espíritu Santo. Y en el verso 8 del capítulo 1 les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y qué más? Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La versión antigua dice hasta los confines de la tierra. La versión mía dice hasta Flor Amarillo. ¿Verdad? Es llevar el evangelio, la buena noticia del reino de Dios a todos por igual. Fue esa la razón por la cual Dios te llamó y me llamó a mí. Y esa es la razón por la cual Dios estableció una iglesia. Para que tú y yo seamos comunicadores de esa buena noticia a todas las personas, en todo lugar, en toda nación, en toda lengua y en todos los pueblos de la tierra. Y conozcan los seres humanos acerca del nombre de Jesús. Pero yo tengo ya casi unos 40 años de ser cristiano y tengo que reconocer algo con tristeza, a veces con vergüenza. Tengo que reconocer que esta tarea de compartir mi fe con otros, esta tarea de la iglesia de compartir nuestra fe con otros, créanme, es una tarea pendiente. Si nosotros revisamos estadísticas, ¿cuántas personas están aquí hoy y cuántas personas están fuera?
O sea, ¿cuántas personas hoy en nuestra ciudad no están en una iglesia? Porque no les interesa para nada lo que esté ocurriendo en una iglesia y no les interesa para nada lo que tenga que ver, asuntos que tengan que ver con el reino de Dios. ¿Cuántas personas anoche, sí, llevaron una vida loca, desordenada, involucradas en una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios? Y es una tarea pendiente de la iglesia y es una tarea pendiente tuya y mía. Y eso lo dicen las estadísticas. No sé si sabías que se calcula que la población mundial es aproximadamente de unos 7 billones de personas y solo el 11% de esos 7 billones de personas manifiesta tener una nueva vida en Cristo. Solo el 11%. O estadísticas que dicen que hoy existen 2.4 mil millones de personas en el mundo que nunca han escuchado hablar de Jesús. Sí, mientras tú y yo estamos en la iglesia, cantando, disfrutando, 2.4 mil millones de personas en el mundo nunca han escuchado el nombre Jesús. O esta estadística que dice que 66,000 personas mueren cada día. Hoy van a morir 66,000 personas en cualquier parte del mundo sin haber tenido acceso al evangelio. Y estas personas están partiendo a una eternidad sin Dios. Probablemente entre esas 66,000 personas haya un conocido tuyo, un amigo tuyo, un familiar suyo. Y estas personas están yendo a una eternidad sin Jesús, sin que tú y yo le hayamos predicado, sin que tú y yo le hayamos anunciado eso que llamamos las buenas nuevas del Señor Jesús. O esta estadística que dice que 110 personas mueren cada minuto y aproximadamente 1.64 personas mueren cada segundo. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta reunión? Desde que comenzó hasta ahora. ¿Cuántos minutos han transcurrido? Multiplica los minutos que tienes en esta reunión por 110. Y te darás cuenta que cada minuto 110 personas aproximadamente se están yendo a una eternidad sin Jesús. Mientras tú y yo jugamos a la iglesia, ¿no? Mientras tú y yo andamos buscando la iglesia perfecta. Mientras tú y yo andamos buscando el pastor perfecto, donde me atiendan mejor, donde yo me sienta más chévere. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanece no evangelizado a pesar de la frecuencia de iglesias en su región. Y esta estadística, verdad que me llamó la atención. Métete a cualquier barriada de nuestra ciudad. Para no ir muy lejos, tómate un tiempo y camina a Flor Amarillo y trata de identificar las iglesias cristianas evangélicas que hay en Flor Amarillo. Trata de medir la distancia que hay entre una iglesia y otra. Vas a encontrarte la sorpresa que en una misma cuadra existen hasta 2 congregaciones. Y ves una y te metes a otra cuadra y encuentras otra. Y cada barriada, cada sector de nuestra ciudad tiene presencia de iglesias. El asunto es que ese número de iglesias no se corresponde con la cantidad de personas que hemos alcanzado. Tristemente, más son los que están fuera que los que están dentro. Más son los que llevan una vida sin Dios que los que están conectados en una relación creciente personal con Dios a través de Jesucristo. Tenemos iglesias, pero no tenemos resultados. Tenemos congregaciones, pero no tenemos alcance. Algo nos está pasando y necesitamos revisar eso. Créeme que vamos a estar unas cuantas semanas en esta serie revisando eso. Porque esas estadísticas hay que cambiarlas. Amén. Esas estadísticas hay que cambiarlas. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González.
Por esa razón, yo estoy convencido, créeme, estoy convencido que Dios nos está llamando. ¿Quieres leer eso en voz alta? Es más, personalízalo. Dios me está llamando. Mira, usted sabe, yo vengo de una vida de niño, de escasos recursos, de gente humilde. Recuerdo que todos los juegos que se hacían en mi época de niño ocurrían en la calle frente a mi casa. Así que frente a la casa, dependiendo la época del año y la temporada que había, se transformaba esa calle o en campo de fútbol o en campo de béisbol o qué sé yo, en un campo para jugar chapita. Era una época de juegos grupales, cosa que yo veo con mucha preocupación, que en este momento los niños, sus juegos son muy individuales, ¿sí? En un computador o en un teléfono, aislados de todo, ¿sí? En aquel tiempo no existían los teléfonos ni los juegos de video, así que nuestros juegos eran grupales: palito mantequillero, el escondido, el fusilado, metra, trompo, yoyo, pelotique goma, chapita, tonga, el aire. Ese era nuestro juego. Y algunos de esos juegos pues se hacían después que llegábamos de la escuela, en la tarde. Y yo iba y hablaba con mi mamá y con mi papá para que me dieran permiso. Mire, voy a jugar con los muchachos allá afuera. Siempre había una orden: hasta las 9. Dale, hasta las 9. Orden que yo violaba todo el tiempo, ¿sí? Y a eso de las 9, yo sabía ya que el tiempo se había cumplido. Yo seguía. A las 9 escuchaba desde la puerta de mi casa un llamado. Yo escuchaba a mi mamá gritar: ¡Carlos! Ok, porque ni siquiera me decía Carlos, me decía Carlos. ¡Carlos! Yo escuchaba a las 9 ese llamado que yo ignoraba. A eso de las 9:10 se escuchaba el otro: ¡Carlos! A las 9:30 se escuchaba el último. Y este era más insistente: Carlos Eduardo González. Y ya yo entendía que cuando se pronunciaba el nombre completo, lo que venía luego era un palazo. ¿Ves? Y entonces ahí sí yo regresaba a la casa, corriendo y a veces tapándome porque el manotazo que me lanzaban era grande, ¿no? Fíjate, yo creo que Dios nos está llamando. Y no sé qué tenemos tú y yo que esperar para atender ese llamado de Dios. Yo creo que ese llamado que Dios nos está haciendo en este momento es un llamado para que tú y yo despertemos. ¿Cuánta gente pasa por nuestro lado y se relaciona con nosotros sin enterarse de la fe que nosotros profesamos? La fe que reina en nuestros corazones. ¿Cuántas personas cercanos a ti han partido de este mundo sin que tú le hayas hablado? Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, en que has sentido cierta culpa y cierta responsabilidad, porque esa persona partió y tú pudiste hablarle y no lo hiciste. Y tuviste la inquietud de hacerlo. De visitarlo, de ir a ese hospital a saber de él y hablar con él, y no solamente hacer acto de presencia, sino compartirle tu fe. Ese llamado que Dios nos está haciendo, yo lo he llamado el triple llamado de Dios. Mira, primero, es un llamado desde lo alto. Sí, desde lo alto hay un gran llamado de Dios. Verso 19 de Mateo 28 dice: por lo tanto ¿qué? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Tú y yo estamos esperando que Dios nos revele no sé qué cosa. ¿Sabes que hay personas que están orando para que Dios les confirme si ellos hacen lo que tienen que hacer o no? En el Vigía, donde nosotros tenemos nuestro programa social al oeste de la ciudad,
Es muy característico, ¿no? Eso. Y siempre me llama la atención. Pero mientras nosotros estamos enfrente, en esa casa, ayer fueron más de 90 niños de todas las edades, de 3 a 17, 18 años. Y ellos están allí compartiendo con nosotros porque llevamos un balón para que jueguen, porque llevamos comida para que almuercen, porque llevamos un tema para que escuchen la palabra de Dios de una manera práctica y diferente. Mientras todo eso está ocurriendo, hay iglesias en ese mismo sector, ese sábado en la mañana, orando en ayuno para que Dios haga algo por la comunidad. ¿No te parece extraño? Y pidiéndole a Dios, Señor, salva este barrio, haz algo por este barrio, orando por la comunidad. O sea, orando para que venga un ángel y les diga, bueno, sencillo, facilito, levántense y vayan al frente. Y vayan a servirle a esos muchachos. Vayan a atender a esa generación y a mostrarle con actos el amor de Dios. Nosotros invertimos mucho tiempo en orar. Nosotros los cristianos, y yo sé que este tema se escucha en la radio, por nuestro canal en YouTube llega no sé a cuántas personas y naciones. Pero hay algo que yo tengo que denunciar acá. Nosotros estamos pasados de oración. Nosotros oramos por todo. Todo lo resolvemos con un clamor, todo. Si el país está en crisis, un clamor por la crisis. Si tenemos un rollo político, o un clamor por los rollos políticos. Si tenemos un mal alcalde, un clamor por el alcalde. Si tenemos un mal gobernador, o un clamor por el gobernador. Mira, aquí todo es un clamor, todo es un clamor, todo es una oración. Y en esa oración, y yo no es que estoy en contra de las oraciones que se hacen y de los clamores que se hacen. Yo creo que hay que orar y en esta iglesia oramos. Pero creo que yo no tengo por qué estar pidiéndole a Dios que me diga algo que Él me dijo. Y yo no tengo que venir ante Dios a que me confirme algo que Él ya me confirmó. Y yo no es que quiero ser un iluminado diciéndote esta mañana vino un ángel y me dijo dile esto a la iglesia. No, eso está en la Biblia. Si tú revisas, ¿quién fue el que en Mateo 28, 19 dijo esas palabras? Fue Jesús mismo. Y Jesús mismo allí dice, vayan y hagan. No dice vayan y oren. No, vayan y hagan discípulos de una vez. Así que yo no necesito estar llamando a esta iglesia a un ayuno para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer si ya Dios nos los dijo. No sé si estoy mal interpretando la Biblia y usted cree que es una herejía lo que le estoy enseñando. Pero ya esta orden ha sido dada. Eso es como el caso de las muchachas que oran porque les gusta un tipo que bebe aguardiente, fuma tabaco, es sinvergüenza, es desordenado, mala vida. Y ella está orando para que Dios le diga si es él o no. Ya la Biblia te dijo, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Lo que pasa es que no lees esa parte, no te conviene. Tratas de disfrazarla. Las cosas que en la palabra de Dios ya están dichas, yo no necesito que Dios me las repita. No necesito que Dios vuelva a decirme lo que Él ya dijo. Él ya nos dijo, vayan y hagan. Es su llamado, no sé si llamar eso una orden, pero Él dijo, vayan y hagan. No necesito orar para decir, ¿voy al vigía o no voy al vigía? ¿Ayudo el sábado o no voy? Ay, Señor, muéstrame, voy a poner mi chancleta. Si una amanece mojada y otra seca, es que yo voy. No, vale, tienes que ir. Señor, muéstrame si le hablo o no a mi jefe. Si le hablo o no al vecino.
Si hago más comida de la que acostumbro a hacer y voy con esta comida donde esta familia que está pasando un mal momento y este acto de servicio me dé la oportunidad de compartir mi fe. Tú tienes que orar para eso. Tú tienes que ir y hacer. Y ese llamado ya vino desde lo alto. Desde lo alto ya el Señor nos dijo que era su voluntad eso. No necesitas orar más por eso. Hazlo. Hoy mismo si es posible. Hazlo. No me diga amén, no importa, yo creo que así, ¿verdad? Hazlo. Y es un llamado desde lo alto. Pero oye, también hay un susurro desde adentro. Mira lo tremendo que es esto. Pero yo siempre buscando así en mi espíritu curioso, ¿ve? A veces un poco acucioso en la palabra de Dios y en mis propias experiencias, me he dado cuenta que los llamados de Dios empiezan en nosotros desde muy adentro. Es como una llama que se enciende en nuestro corazón. Es como un velo que se corre y que nos permite ver y sentir una necesidad que tal vez nadie está viendo, pero que en ese momento se convierte en algo muy sensible para nosotros. Fue mi experiencia con esta iglesia. Entendimos, vimos, algo nos hizo, se encendió en nuestros corazones y nos hizo actuar porque entendimos que había la necesidad de una iglesia diferente en este sector. Entendimos que este sector no necesitaba otra iglesia, necesitaba una iglesia diferente. ¿Te das cuenta? Tal vez nosotros no tenemos aquí una mega iglesia, una multitud de iglesias que hace que yo llegue aquí los domingos con guardaespaldas. No llego con guardaespaldas. A veces soy el que levanta la Santa María y el que la cierra. Hoy llegué con 3 botellones de agua porque no nos está llegando agua en la semana y llegué, esos son los 3 guardaespaldas míos, 3 botellones de agua que traje hoy. O estar aquí como ayer sábado después de estar en el vigía trabajando todo el día con el equipo, repartiendo a los muchachos de la reunión de adolescentes casi hasta las 9 de la noche. Usando nuestro carro para llevar a los muchachos. Porque entendemos que eso es lo que hay que hacer. Y yo no voy a estar orando para que usted lo entienda también. No, me basta con entenderlo yo. Y si usted lo quiere entender o no lo quiere entender, eso es problema suyo. Pero un día usted y yo vamos a llegar juntos a la presencia de Dios. Y ese día yo quiero estar tranquilo. Amén. No lo estoy regañando, no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y aunque no tengamos esa mega iglesia, hay algo que yo celebro siempre. Todos los días lo celebro. Ver caras de personas en este lugar que de no existir esta iglesia no estarían en ningún otro lugar. Que de no existir esta iglesia no se estarían congregando. No estarían conectados a ninguna iglesia. Pero Dios nos permitió ver esa necesidad. Y yo estoy seguro que algo está ocurriendo también en tu corazón. Y que hay algo que Dios ha estado inquietándote. Hay una necesidad que tal vez tú has estado viendo en algún compañero de trabajo, o en algún vecino, o en algún familiar. ¿No te ha pasado? Alguien que no se te quita de la mente. Alguien que está allí presente cuando oras, cuando duermes, cuando te levantas. Alguien que invade tu corazón y es como que sintieras el dolor de esa persona y sintieras la necesidad de esa persona. Algo que te permite ver lo que sufren, lo que sienten, lo que padecen y lo que necesitan. Y es algo que comienza desde muy adentro, ¿no?
Hay un hombre en la Biblia que nos cuenta esa experiencia que él tuvo. Se llamaba Jeremías. Jeremías vive en una época muy difícil para la nación de Israel. Época donde la nación estaba desviada de Dios. Estaban ocurriendo un montón de cosas en lo político, en lo social, en lo espiritual. Y este hombre comenzó a sentir carga por su nación. De hecho, era el profeta de turno. Le llamaban el profeta llorón. ¿Sabías eso? Porque se quebrantaba, porque lloraba, porque sus rodillas se llenaron de llagas, de orar por su nación, de hablarle a su nación. ¿Y sabes lo que ocurría cada vez que Nehemías abría la boca? Lo que venía era afrenta. Una vez lo metieron en un cepo, otra vez lo lanzaron en una cisterna. Y en una parte de su experiencia, Jeremías dice: oye, cada vez que abro la boca, esto lo que me causa es problema. Así que tomó la decisión de no hablar más. Digo, me callo, no hablo más. Pero en el capítulo 20 del verso 9, él dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como un fuego. ¿Por qué lo hablaba? Porque él en su experiencia cuenta que esto era un fuego que ardía en su corazón. Luego dice: es como fuego en mis huesos y estoy agotado tratando de contenerla. Es como una llama encendida y yo trato de contenerla, de apagarla y no puedo. Y termina diciendo: no puedo hacerlo. Tú no puedes ser indiferente a lo que Dios está colocando en tu corazón. Y si Dios te tiene que llamar por tu nombre completo, como lo hacía mi mamá a las 9:30, Dios va a hacerlo. Porque eso que tú estás sintiendo hacer, no sé por quién, tal vez es la carga que Dios está poniendo en ti por los enfermos del hospital. Tal vez es la carga que Dios está colocando en ti por los presos en los penales. Tal vez es la carga que Dios está colocando en ti por los jóvenes de tu comunidad. O es la carga que Dios está poniendo en ti por abuelos abandonados que sus hijos se fueron del país y que hoy en día están en este país llenos de tristeza y de soledad. O tal vez es la carga que Dios está colocando en ti por hombres esclavos del alcohol y de la droga, o por chamos desorientados y adolescentes que andan por allí con el cerebro lleno de cotufa. Y Dios está permitiéndote a ti ver eso. Aló, no sé qué está ocurriendo. Lo que sí te puedo decir es que por más que intentes apagar ese fuego en tu corazón, no se va a apagar. Porque es una llama que Dios enciende en tu corazón y que te invita a hacer algo. ¿Sí? ¿Sabes cómo comenzó el vigía? Así comenzó el vigía. Así, con una llama que Dios encendió en mi corazón. Y que me hizo ver que esos chamos nos necesitaban. Y que esos adolescentes que están allá nos necesitaban. Que hay gente allá que nos necesita. Y la antigua versión dice, Jeremías: me sedujiste, oh Señor, y fuiste más fuerte que yo. ¿Sí? Qué bueno cuando tú te rindes a esa llama que Dios enciende en tu corazón. Y que tú le dices al Señor: aquí estoy. Vamos a hacerlo. Vamos a fundar esa iglesia. Vamos a ir a ese barrio. Vamos a visitar a ese vecino. Voy a ir a ese hospital. Voy a ir a esa cárcel. Voy a reunir a esos hombres. Voy a hacer algo por esos chamos. Oye, no es que yo me quiero mostrar ante ti como un superhéroe, pero sabes, antes de comenzar a ser pastor, yo era predicador itinerante en las iglesias
Y antes de comenzar a ser pastor, yo haciendo memoria, la primera experiencia que tuve de atender personas fueron los huelepegas, los muchachos huelepegas de la avenida Lara. Porque yo trabajaba en el centro, en una librería cristiana, y la camioneta de pasajero me dejaba en las mañanas a las 8, justo en esa esquina donde yo debía subir por la calle Urdaneta hasta la librería donde trabajaba. Y cada vez que me bajaba en esa esquina, estaban 4 o 5 adolescentes oliendo pega. Y Dios comenzó a poner esa carga en mi corazón. ¿Sabes qué hice? Cada vez que llevaba mi almuerzo, yo hacía un poco más de almuerzo. Y al mediodía, cuando me daban mi hora libre, yo bajaba hasta la avenida Lara, hasta 5 de julio, y yo reunía 3 y 4 chamos y compartía mi almuerzo con ellos. Eso me permitió conocerlos, saber sus nombres, de dónde venían, qué necesidades tenían. Y eso me permitió hacer listas de necesidades, así que comencé a pedirle a la iglesia ropa, zapatos, camisas, chancletas, pantalones, medicinas. Y fue esa la primera experiencia que Belín y yo tuvimos como novios de pastorear. Así que Beli también se unía a mí. Imagínense Beli y yo de chamos, enamorados, compartiendo con los huelepegas de la 5 de julio. Tremendo ambiente romántico y hermoso de nosotros. Así empezó la cosa. Y así empezó Dios a seducir nuestros corazones. Y hacernos entender que la vida no es para vivirla solo para mí. Pregúntame cuántas veces a mi casa ha llegado un pastor a visitarme. Yo te puedo contar con estos 10 dedos cuántas visitas pastorales yo he tenido. Que ha tenido un pastor que ir a mi casa a hablar conmigo. Me sobran los dedos. Yo no ando triste si un pastor me visita o me visita o me llama. No me llama, no. Pero te puedo confesar algo. Yo he llevado una vida cristiana apasionante. Y hemos experimentado una cantidad de cosas increíbles. No apagues más esa llama que Dios está encendiendo en tu corazón, porque tú no podrás contra Dios. Y donde te escondas, Él te va a encontrar. Y donde te ocultes, Él te va a encontrar. Porque va a ser un susurro desde adentro. Y lo tercero, es un grito desde abajo. Sí, sé que este tema es incómodo, es de esos temas que no queremos oír. Es esa parte de la teología que queremos ignorar. Es esa parte de la Biblia de la que no quiero que me prediquen, quiero que me prediquen otras cosas. El reino, la unción, el fuego, el temblequeo y todo eso. Eso es lo que me gusta. Pero es algo que está en la Biblia y que tú y yo tampoco podemos silenciar. Apocalipsis 20 dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Se llama condenación eterna. Es el destino eterno de quien parte de este mundo sin Jesús. Es que un día, si tu nombre no está en ese libro, ocurrirá esto. Y tenemos que hacer algo hoy para que eso no ocurra con la gente que más amamos. ¿Sabías que tienes la responsabilidad del destino eterno de las personas que comparten contigo? De anunciarles esta realidad. ¿Aló? Y que tú y yo debemos alzar nuestra voz. Oye, mira, Ezequiel capítulo 3, Dios, ya estoy terminando ya, dice, verso 18, es como Dios hablándole a Ezequiel.
Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán por sus pecados, pero yo te haré responsable de su muerte. Porque yo te estoy mostrando, yo te estoy revelando, yo te estoy diciendo lo que está pasando con ellos. Y mira, te va a meter en problemas conmigo. Pero luego dice, pero si tú les adviertes y ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Tenemos un compromiso muy grande, iglesia. Pero créeme, muy grande. Tenemos un mensaje que compartir. Tenemos una advertencia que hacer. Tenemos una historia de amor que contar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Seguir orando? Que Dios nos revele y que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Existe un destino eterno para los seres humanos realmente? ¿Tú estás convencido de eso? ¿Realmente tú estás convencido que una persona que muera sin Jesús tiene un destino eterno trazado? ¿Estás apercibido de eso? Oye, 66,000 personas mueren cada día sin haber tenido ningún acceso al Evangelio. 110 personas mueren cada minuto aproximadamente y 1.64 personas mueren cada segundo. Mientras tú y yo jugamos a ser cristianos. Mientras tú y yo andamos buscando iglesias perfectas. Mientras tú y yo estamos consumiendo nuestro tiempo en congresos, en conciertos, en presencia, en unción, en poder y en gloria. Hay una inmensa cantidad de personas que están partiendo a una eternidad sin Dios. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta, ¿verdad? Siempre al final la pregunta que hacemos es, ¿qué quiero que hagan, no? Pablo a los romanos les dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído hablar de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Amén. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué hermosos son cuando alguien llega con esa buena noticia. ¿Qué quiero que hagas? Bueno, recuerda esta semana que hay un llamado desde lo alto, hay un susurro desde adentro y hay un grito desde abajo. ¿Qué piensas hacer con todo eso? Créeme que a lo largo de estas semanas tengo el deseo en mi corazón de aprender juntos cómo responder a esa pregunta. Amén y amén. Dios te bendiga. ¿Quieres estar en pie?
Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.